la escritura esta mañana. Vamos a leer en la carta del libro de los Romanos, carta a los Romanos capítulo 8. Prepare su corazón. Yo sé que estuve orando ayer y preguntándole al Señor, y de verdad que es maravilloso Dios cuando habla en nuestras vidas, y yo sé que esta mañana el Señor va a hablar a algunos corazones, sobre todo algunas hermanas que traen una raíz ahí guardada en su corazón, cuando fueron niños, cuando en la vida diaria, los golpes que la vida le ha dado, y a veces no, pues han entregado su vida al Señor, y sé que son fieles, pero han dejado que esa raíz quede allí, y eso les ha venido. Y les digo y les hablo de raíz porque fui un hombre desde niño maltratado, con mucha amargura en mi corazón, odio y rencor terrible, y si yo le pudiera contar o pudieran ver un poquito de lo que fui, de la infancia que me tocó vivir, y ahora lo que el Señor ha hecho en mi vida, de verdad que por eso le digas, estar lleno del Espíritu Santo es eso, verte a la luz de la palabra de Dios, y mirar el hombre que era santo, la mujer que era santa, y cómo Dios ha transformado tu vida, cómo Dios ha cambiado, cómo Dios ha puesto una sonrisa, o hasta un brillo en tu rostro diferente puedes ver. Sí, recuerdo esa etapa de mi vida tan difícil. Me parecía el Quasimodo, una mochilota en mi espalda que no podía caminar. De verdad era triste. Las fiestas se convertían en amargura, en dolor, en tristeza, pero el Señor me libertó, y el día que pedí perdón y perdoné, esa mochila se cayó, y hoy soy libre, de verdad que soy libre. ¿Y qué me importan lo que digan de mí? Les he contado alguna vez que acomplejado por mi estatura, y muchas mis oraciones eran: Señor, dame 20 centímetros más de estatura. Yo no quiero ser así. Todos se ríen de mí, todos se burlan, y de verdad, pero cuando entendí el amor del Señor, ¿qué me importa lo que digan, no? El ser amado por Dios tal cual soy, y a pesar de lo que era, cómo Dios me ha tomado en sus manos, he hecho a un lado esas diferencias, y escuchar: yo te amo, yo te amo, no, ¿qué más tienen que decir los demás? Por eso prepare su corazón esta mañana, ruégale al Señor que le haga sensible y le permita escuchar, y sea libre, hermano, hermana. Sea libre, porque eso hizo el Señor en la cruz del Calvario. A eso vino, a darnos libertad, a perdonarnos, a sacarnos de la opresión, de la esclavitud, a limpiarnos de todo eso que vivíamos en nuestras vidas. Por eso a veces es triste ver a mis hermanos o hermanas que viven con tanta amargura en su corazón, aún sabiendo que el Señor ha resucitado y ha perdonado sus pecados. Es triste vivir, y aún sabiendo que somos salvos, a veces permitimos que esas cosas vivan en nuestras vidas, estén allí y están ocasionando que nos dañemos a nosotros y dañamos a nuestros hijos, a los que nos rodean, aferrándonos nosotros a esas cosas que muchas veces no queremos dejar ir. Pero sabe, Dios es perfecto y tiene todo en el control de sus manos. No es casualidad que a lo mejor te tocó que te hayan abandonado, que te hayan maltratado, que te hayan despreciado. Dios te ama tal cual eres, y hoy es motivo de su gracia por la cual tú estás aquí. No dejes que nada, no dejes que nadie, no importa si es enfermedad, si es pérdida, si es dolor, es cierto, se sufre en estas circunstancias, pero no permitas que esas cosas controlen tu vida. No dejes que esas cosas roben el gozo y la libertad que el Señor te ha dado. Cristo lo ganó, Cristo triunfó, y nos los ha entregado a nosotros. Pero te corresponde a ti y a mí tomar esas promesas y creerlas, aplicándolas y llevándolas a nuestras vidas para poder vivir en libertad. Un día veremos a Dios cara a cara, hermano. Y dice la Escritura que el resplandor de su gloria alumbrará nuestras vidas, y que ni siquiera el sol y la luna necesitaremos, porque su gloria será suficiente. Yo anhelo ese tiempo, ese momento cuando ya no se sentiré, a pesar de que algunos piensan que tengo algunos pocos años a comparación de otros, no, pero a veces amanezco dolorido, y ya no habla más esos achaques de que me duele aquí, me duele allá. Ya no habla esa tristeza de que por qué no me amó, por qué no me perdonó, por qué me engañó, por qué me traicionó, por qué hicieron lo que hicieron, por qué me trataron así. Sabe, ese día mirarás a Dios cara a cara,
¿Y qué importa hoy el sufrimiento? Y a veces el Señor usa estas cosas para moldearnos, para formar en nosotros un carácter, pero ¿sabe qué? Sobre todo para llevarnos a depender de Él, para llevarnos a confiar en Él, para ayudarnos a entender que Él es Dios. Y ahorita que leíamos Romanos 8 del 28 en adelante, dice: si Él dio a su propio Hijo en rescate por ti y por mí, ¿cómo no nos dará lo que necesitamos para vivir día a día? No para lograr lo que tú quieres, si estás buscando fama, éxito, fortuna. No, esas cosas salen sobrando. El Señor me ha permitido conocer gente que tiene cantidad de dinero, pero vive infeliz, vive amargado, vive preocupado. ¿Qué va a hacer de su riqueza mañana? Ni siquiera duermen en paz porque tienen miedo de la vida, de lo que va a suceder, del presente, del futuro que les espera. ¿Sabe? Mi pasado está olvidado, ya el Señor me perdonó. Y lo bueno, lo malo que hice ha quedado atrás. El presente, esa es mi motivación: agradar al Señor, buscar al Señor, alabar al Señor, amar al Señor. Y el futuro, no sé si mañana llegue, pero Él lo tiene en control. Así que lo que venga, lo que suceda, sé que Él tiene en control todas las cosas. No te afanes, hermano, no te desanimes. Espera en Dios, confía en Él y Él hará lo que ha prometido hacer. Romanos 8, por favor, vamos a leer nada más el verso 1 al 9. Quise leer el contexto del 28 en adelante, porque uno de los capítulos de la Escritura que más me ha gustado es este capítulo, precioso. Y dice así, vamos a leerlo todos juntos, hermanos, y ahorita entramos de lleno a la predicación. Dice, juntos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Porque la justicia de la ley, para que la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Padre, Señor, tú conoces nuestros corazones. Tú los has escudriñado, Señor, de principio a fin. No hay nada, Señor, que delante de ti se esconda. Señor, tú sabes de verdaderamente aquellos que vivimos, Señor, que nos esforzamos a través de una búsqueda continua, Señor, de tu presencia, el vivir en el Espíritu para hacer lo que te agrada. Tú conoces cuando estamos en lucha por vencer el pecado, Señor, y lograr agradarte en lo que hacemos. Te ruego y te suplico, Señor, que hables a nuestras vidas una vez más. Que tu bendita palabra, que es viva y eficaz, Señor, y que más cortante que toda espada de dos filos, penetre en lo más profundo de mi corazón y rompa, Señor, aquello que yo he sujetado, aquello que yo no he dejado, Señor, que tú limpies. Si es pecado oculto, Señor, muéstramelo esta mañana y permíteme arrepentirme. Si es amargura, raíz de amargura, tristeza, dolor o alguna situación, hoy te pido, Señor, ser libre. Hoy te pido, Dios, que en el nombre de Jesús tú me hagas un hombre lleno de tu Espíritu Santo para vivir conforme a tu Espíritu y darte la gloria y la honra como solo tú eres digno. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su lugar, hermanos. Me encanta este capítulo, hermanos. Mire cómo empieza. Ahora pues ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántas? Ninguna, nada. Hay un pasaje, no recuerdo, no lo voy a buscar porque a veces soy torpe para memorizar, pero dice que el Señor echó en lo más profundo del mar nuestro pecado, nuestro pasado, allá, olvidado. Y cada vez que yo vengo a Él y estoy en su presencia, Él no me reprocha. Él no me echa en cara las cosas que hice mal. Él no me dice las veces que he fallado y le he ofendido. Al contrario, si hay un corazón humilde, un corazón contrito por haber ofendido a Dios, Él me perdona nuevamente y me empuja a seguir caminando, a seguir luchando. La verdad, la vida cristiana en plenitud no es fácil vivirla, pero tampoco es imposible. Hay luchas, hay caídas. Me refiero a no que usted se va al mundo y se vive en pecado, sino hay cosas que vienen y golpean nuestras vidas emocionalmente y causan dolor dentro de nosotros, causan tristeza. Y le decía yo esto al principio, de la libertad que el Señor nos ha dado y de las raíces que muchas veces nosotros como personas hemos permitido que vivan en nuestras vidas, porque esas cosas están dañando nuestras vidas. No sé, a lo mejor soy el único que algunas veces se ha sentido rechazado, indiferente, cuando un hermano no tiene tiempo para saludarme. Y a veces le saludo y por la situación que tiene de prisas o anda pensando, distraído en alguna otra cosa, no me presta la debida atención y yo me siento mal y eso me hace sentir así como que no le importo. ¿Sí? Y muchas veces esas raíces, esas situaciones que cargamos en nuestras vidas nos privan de vivir con alegría y con gozo. Y nos desaniman también a seguir. ¿Para qué voy a la ganancia de almas si no les gusta cómo predico? Si no les gusta a veces cómo presento el evangelio. Y sabe, yo no tengo una forma para predicar el evangelio. Dios me permite entablar una conversación y automáticamente no llevo un pasaje en la memoria ni lo traigo para decir, le voy a... No, el Espíritu Santo me guía a presentar el evangelio de tal manera que la persona lo entienda. Soy torpe para memorizar. Si usted me pregunta muchos textos, no me los sé, se me han olvidado y algunos me los he aprendido de memoria, pero los he olvidado. Pero sabe, cuando llega el tiempo el Señor los trae. Y quiero, tal vez va a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que está hablando? Quiero decirle porque muchas veces estas cosas que viven en nuestro corazón son las que nos han llevado a tomar decisiones equivocadas, a poner en tela de juicio y de duda la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y a veces, ¿será que Dios quiere? Yo les decía hace un rato, cuando la voluntad de Dios está en tu vida, no añade tristeza. No va a añadir tristeza por lo que estás haciendo cuando estás haciendo la voluntad de Dios, aunque sea difícil. ¿Sí? Va a haber luchas, pero no conflictos en tu familia, en tu entorno. ¿Sí? Vas a estar de acuerdo con tu cónyuge, en este caso si estás casado, con tu familia. Decisiones que a veces tomamos, cuando las hacemos en nuestra propia voluntad, siempre traerán luchas y conflictos, siempre traerá inconformidad, siempre traerá desánimo a nuestras vidas y un constante pelear por mantenernos en aquellas decisiones que hemos tomado. Pero cuando es la voluntad de Dios, aún se ponga quien se ponga, se levante quien se levante en contra tuya, tú vas a caminar en esa dirección porque estás en la voluntad de Dios. Y algunas veces he dicho, prefiero equivocarme haciendo la voluntad de Dios que ser un necio y hacer las cosas que me gustan y estar fuera de la voluntad de Dios. Esta tarde que el Señor pueda hablar a nuestras vidas, hermano, y pueda animarnos una vez más a ser fieles, a ser firmes, a tener convicciones firmes, claras de lo que vamos a hacer, de cómo vivimos nuestras vidas, de cómo servimos al Señor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y el capítulo termina, no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios si estamos en Cristo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Todo tu pasado ha sido perdonado. Y a veces llegan a tu vida y van a llegar, ¿te acuerdas quién eras? ¿Cómo andas? Y yo le digo porque me ha pasado, hermano. A veces estoy en la iglesia buscando al Señor, anhelando su presencia y viene a mi mente ese recuerdo hipócrita.
No te acuerdas lo que hacías antes y ahorita vienes delante de Dios. ¿Cómo puedes hacer esto después de lo que hiciste o lo que pensaste? ¿Sí? Y eso nos condena, nos frustra. No significa, hermanos, que me quedo en el lugar donde estoy. Si he fallado, si he pecado, quedarme en ese mismo lugar. ¿Sí? Si yo sé, por decir así, que el tomar cosas en mi trabajo que no son mías, que aunque hay muchas piezas o muchas cosas ahí, que aunque me sirvan a mí, no son tuyas, y yo se me ocurre tomarlas y me las llevo, total, todo el mundo lo hace. ¿Cuánto puede? Vamos a decir, hay lugares donde se manejan bolsas grandes para la basura y las usamos, ¿no? Pues ¿cuánto puede tener de costo una bolsa, no? Y me la llevo. Eso le pasó a mi cuñada, y cuando el Señor vino a su vida, me acuerdo que decía, no puedo creer que a veces son cosas tan sencillas y no las considera uno graves. Porque se me hacía fácil llevarme la bolsa del trabajo, dijo, total, dijo, todo el mundo lo hace, ¿no? Y cuando Dios me dijo, se llama pecado porque estás robando, te estás llevando algo que no es tuyo. Oh Señor, dijo, brillaron mis ojos y tuve que pedir perdón, porque por algo tan insignificante estaba yo decepcionando, estaba yo fallándole al Señor en esa conducta. Y a veces esas pequeñas cosas no nos dejan crecer, hermano. Esas pequeñas cosas nos atan, nos limitan, nos llevan al grado de dejar de pensar para Dios, de vivir para Dios, por el temor al fracaso, por el temor al rechazo, por el temor al que dirán los demás. Pero ve lo que dice Romanos, este verso 1 del capítulo 8: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y yo te pregunto esta mañana, ¿verdaderamente estás en Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo, hermano? ¿Qué es para ti estar en Cristo? ¿Estar todos los días en casa leyendo la Escritura? ¿Estar todos los días en casa leyendo la Biblia, orando? ¿Estar dando todo lo que tengo a los pobres o a los que necesitan? No, no significa eso. Los budistas todo el tiempo oran. Han encontrado personas que entraron en ese trance y murieron por no comer, porque pusieron su mente en blanco y pasaron años, y así los encontraron morificados en una postura según ellos, de adoración, porque así murieron. Sobre todo el budismo. Otra gente que da y da porque piensa que agrada a Dios. Hay sectas o religiones que dicen que el evangelio se vive ayudando a los demás, haciendo cosas para ganar el favor de Dios. Y no es cierto. Los árabes extremistas llegan a matar a otra gente por agradar a su Dios. Dice que matando a los infieles, eso es agradar a Dios. Pero para ti, para mí, ¿qué significa estar en Cristo? Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sucede eso en mi vida? ¿De qué condenación habla la Escritura? ¿De a qué se refiere? Porque muchos pensamos que condenación es cuando nos señalan, tú eres esto, eres aquello, y nos hacen dignos de muerte por la conducta que llevamos. Y si bien es bíblico que un hermano o una hermana me diga, hermano, no estás caminando de acuerdo a la Escritura, yo veo en ti estas cosas, pero hoy en día muchos de nosotros, ¿por qué me juzgas? ¿Por qué me señalas? Solamente Dios conoce mi corazón. No, pero tú estás viendo que sus frutos no son frutos basados en los principios bíblicos. Y es válido, es bíblico. La Biblia me dice que si yo veo a mi hermano estar en pecado, mi responsabilidad por amor a Cristo es animarlo, es exhortarlo, es ayudarle a darse cuenta. Ya si él es necio y no quiere ver que está en pecado, bueno, es problema de él, pero es mi responsabilidad ayudarle, pero no condenarle tampoco. No me habla de eso. Pero ¿a qué condenación se refiere? ¿Sabe? Si alguien es especialista en condenar tu vida de tal manera a opresión, a que no te deje ser libre, primero es el diablo. Bueno, en su primera instancia tu peor enemigo eres tú mismo, tu carne. La Escritura habla acerca de ahorita vamos a ver un poquito de detalle por qué el Señor habla de que no andemos en la carne, o qué significa andar en la carne, ¿sí? Pero ¿qué es lo que significa estar en Cristo? Los que no andan, dice, condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay nada que nos condene. Primero habla del castigo eterno, y el diablo es especialista en eso, recordarte lo que hiciste mal, ¿sí? Señalar tus errores, señalar tus fallas, recordarte tus pecados.
hacerte sentir vil y miserable, que no eres digno de la gracia y el favor de Dios, que no eres digno de ser llamado al llamado que Dios te ha hecho, por lo que hiciste, por lo que viviste, por cómo actúas. Y si Dios se basara en eso, pues nadie sería digno, ¿no? Todos somos faltos delante de Dios. Nuestra vida es tan imperfecta, y más cuando no estamos viviendo buscando agradar al Señor. No hay otra cosa afuera, o no hay otro medio, más bien dicho, que te ayude a conocer qué cosa es el agrado de Dios más que su palabra. Cuando usted medite en la palabra de Dios, conocerá la voluntad de Dios. Qué cosas son las que le desagradan, qué cosas son las que no aprueba, qué cosas son las que Él desecha. Y a veces consideramos que para estar en pecados dignos de arrepentimiento es haber matado a alguien, es haber violado a alguien, es haber hecho cosas que la sociedad condena como graves, ¿no? Y si bien el asesinato es delito grave que te condena a la cárcel, el robo por algo sencillo, la mentira, el chisme, la crítica, la murmuración, son pecados que se mantienen al mismo tamaño, ¿no? Y todos de parte de Dios merecen el mismo castigo. Por eso Jesús fue a la cruz del Calvario, y de todos ellos nos ha eximido, todos ellos nos ha perdonado, y Él nos ha librado de esa condenación. Por eso no permitas, hermano, que tu pasado, que aquellos que te vieron lo que eras y hoy ya no vives de esa manera, te vuelvan a condenar diciéndote que eras tal o sigues siendo igual. Satanás siempre buscará mantenerte en esa manera, oprimido, que no disfrutes del perdón de Dios. No estoy hablando de libertinaje. La semana pasada me tocó hablar con una persona invitada y se fue molesta por la predicación. Molesta, pero horrible molesta, de verdad, ¿sí? Molesta. Y yo algo que he visto es que cuando el evangelio se revela a tu vida y te hace ver a ese Dios vivo, santo y justo, o reaccionas para bien o reaccionas para mal. Y esa es la evidencia si eres o no eres cristiano. Y él me decía, no, es que no es por obra, porque el pastor decía, ¿quién te dijo a ti que porque somos salvos por gracia, tú no tomas en cuenta la ley para vivirla? Esa es la regla de fe y conducta que tenemos. Es un lineamiento que Dios ha establecido para no medirnos, sino para darnos cuenta si nosotros estamos caminando de acuerdo a los principios que Dios ha establecido, ¿sí? No significa que Jesús ya la pagó y por lo tanto yo puedo, porque la Escritura dice, no matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, y dice 10 mandamientos específicos, de los cuales la ley, si usted lee el Antiguo Testamento, sobre todo Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, se dará cuenta que se derivan más de 600 mandamientos que Dios establece, ¿sí? Pero eso nos lleva a vivir. Y esta persona se fue enojada porque decía que era por gracia. Y yo le hice ver varios puntos, pero ella me dijo, no, están mal, dijo. No vuelvo a venir a tu iglesia. No se trata de que venga, yo no te traje, ¿sí? Pero algo sí te digo, analiza. No, yo todos los días estudio mi palabra. Y recuerdo que vino como si había ido al gimnasio, vino vestida como si fuera a ir al gimnasio en jeans y esas cosas. Bueno, licra más bien. Dije, bueno, ¿es usted cristiana? Me dijo, sí, yo todos los días leo la Biblia. Bueno, ¿por qué el Espíritu Santo no te ha redarguido? Que yo creo que no es una forma correcta de vestir. Pero no quise entrar en conflicto con ella. Yo traté de ser amable, de darme cuenta que es una persona que se ha dejado guiar y ha escuchado, pero no la palabra de Dios, no la ha aplicado, y aunque la lea y la estudie, no hay una manera de aplicar. Alguien me decía una vez, de los hermanos muchachos sobre todo, que si tenía de malo tatuarse. Y abro todo esto porque muchas veces cuando leemos estos pasajes, este versículo como el de Romanos 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, nos lleva al extremo. Y hoy puedo tatuarme. Si tú lees Deuteronomio, verás que el Señor manda explícitamente que no te tatuarás, no te marcarás por ninguno, ni por vivo, ni por muerto, ni por madre, ni por padre, ni por nadie. Si lo hiciste antes de venir a Cristo, no pasa nada. Solo ven y arrepiéntete, lo hiciste en ignorancia. Pero si ahora como hijo de Dios estás poniendo qué es bueno y qué es malo, y la Escritura, tantos pasajes que hay, no te han dicho por dónde caminar, entonces hay un problema. Hay un problema que no hemos entendido. Y ¿sabe uno de los mayores problemas que tenemos como hijos de Dios? No nos gusta leer, no nos gusta estudiar, no nos gusta invertir tiempo en la palabra de Dios, mucho menos en comprar libros.
en comprar una concordancia, un diccionario, hermanos. Y a veces preferimos ser ignorantes muchas veces acerca de las cosas que vivimos, y cuando predicamos el evangelio o compartimos el evangelio nos preguntan cosas y no sabemos responder, porque lo hacemos en nuestras propias fuerzas, por agradar, porque el pastor me dijo, porque el pastor me exige, pero no por la razón correcta. Así que no nos dejemos guiar por todas estas cosas. Vayamos a la palabra. ¿Qué significa estar en Cristo? Bueno, para mí una definición sencilla, ¿sí? Antes yo vivía para mí. Yo quería formar mi imperio, mi reino. Yo quería formar todo lo que yo anhelaba para mí. Tener carros, una buena vida, una buena esposa, dinero, vivir, viajar por todo el mundo. Todo para mí yo. Cuando el Señor vino a mi vida, todas esas cosas fueron trasladadas ahora al reino de Dios. Y ahora he entendido que lo que tengo, lo que soy, debe de ser para glorificar y honrar al Señor. Andar en Cristo es caminar, vivir, observar como Él me muestra en su palabra. ¿Qué hizo Jesús? Ahí tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De los libros que más nos hablan acerca de la vida personal, de la vida diaria que nuestro Señor vivió. Andar como Jesús anduvo. De hecho, cristiano significa, su etimología habla de un Cristo pequeño, imitador, es casi igual a Cristo. No en su divinidad, no en su deidad, en su poder, pero sí en su carácter, en su persona, con humildad, con sencillez, con amor, con paciencia. Excepto a los religiosos trató con dureza, pero aún así siempre hubo una oportunidad de arrepentimiento. Siempre los llamó al reino, a reconocer su falta y a volverse al Señor. Estar en Cristo es vivir a la manera, al estilo divino, al estilo que Dios ha plasmado en la palabra de Dios, bajo esos términos. Cuando usted aconseja, cuando usted platica con alguien, debe de ser basado en la palabra de Dios. ¿Qué haría el Señor? ¿Qué aconsejaría al Señor en esta situación? ¿Cómo actuaría yo cuando estoy en esa postura si alguien me está contestando algo grave? Y muchas veces nos volvemos señaladores de las personas. Y he visto hermanas sufrir, sobre todo hermanas. Y me recuerdo ese tiempo, le digo, de aflicción, de rechazo, de tanta opresión en mi vida que todo me afectaba. Y dice mi esposa ahora, y algunas personas que me conocen, porque trato por lo regular siempre de tener una sonrisa, ¿sí? Y le digo, si el Señor literalmente me perdonó, me amó, me quitó, ¿qué más me importa lo que más digan? A nadie le caeré bien, ¿no? Sí, a mucha gente no le caeré bien. Y incluso hermanos, yo sé que hay hermanos que no soy del todo de su agrado por mi forma de ser, pero jamás lo haré con intención de lastimarle. Eso sí se lo puedo asegurar. Al igual que usted, tengo una personalidad, y muchas veces esa personalidad nos hace ver, pero el mayor problema que tenemos es que miramos a la gente y la catalogamos de tal o cual sin haber tenido una conversación con él. No, la hermana tal es así, así, porque es así, así. No es cierto. ¿Sí? Debemos de aprender a mirar conforme a la Escritura. El Señor jamás juzgó a las personas por su apariencia. Él siempre vio el corazón, y aunque usted y yo no lo podemos ver, podemos conocer y tratar de esa manera a las personas. Nuestro llamado, nuestra libertad en Cristo es para vivirla conforme a la palabra de Dios que glorifica al Señor. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar en la carne? Me pregunto yo. De la lista que nos da Gálatas, de borracheras, de orgías, de envidias, de todas esas cosas, son parte, hermano. Pero a veces andar en la carne, mire, simple y sencillamente, el día tiene 24 horas, hermanos. Y siempre relacionamos la ofrenda, el diezmo a lo monetario, ¿no? A darle el 10% al Señor. Cuando hablamos de diezmo, hablamos de esas cosas. Yo en lo personal, yo creo que de esas 24 horas le tocan 2.4 al Señor de mi tiempo. Yo debo hacer espacio para darle esas 2 horas y media al Señor, haga lo que haga en todo mi trabajo. Siempre haber prioridad. Y no soy muy amante de aquellos que dicen que Dios se revela. Es cierto, en la mañana la palabra de Dios nos dice que de madrugada te buscaré. El Salmo 63, creo que 64 habla: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Y si hay bendición,
En la mañana, en la tarde, Cornelio veíamos ahorita en las 3 de la tarde. Si usted ve a Daniel, dice que oraba en la mañana, a mediodía y en la noche, en la tarde. Él oraba, una constante comunión con Dios. Pero si usted no separa un tiempo para el Señor, yo creo que eso es andar en la carne. Darle el último tiempo al Señor, lo que me sobra, lo que ya no necesito. Y a veces, muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, a mí constantemente, llegar a la casa cansado y Señor, gracias por mí y por todos mis amigos, amén. Porque estoy cansado. Y a veces sí es cierto, llegamos cansados a la casa. Pero en todo el día no hubo nada para el Señor. ¿Sí? Y ponemos en primer lugar nuestras necesidades, nuestras actividades, y Dios queda en el último lugar. No necesitas matar, no necesitas robar. Porque dice la Escritura que eso es pensar carnalmente, vivir carnalmente, no matando, no robando, no. Conozco gente que es muy buena moralmente, ellos van y ayudan, ellos reparten cobijas, despensan, hacen un montón de cosas para la gente que vive en periferia de la colonia, la gente pobre, van y la ayudan. Pero no aman al Señor, no agradan al Señor, su intención es verse bien ellos, no alabar al Señor. Y cuando nosotros hacemos lo que hacemos porque nos gusta hacerlo, o porque queremos hacerlo, dejando del lado de Dios, de lado la voluntad de Dios, yo creo que eso es caminar en la carne para mí. No tomar en cuenta lo que al Señor le agrada, no tener un tiempo con Él, no pasar tiempo con Él, no preguntar y vivir en la voluntad de Dios. Aquellos que somos responsables de un departamento, bueno, soy maestro de la escuelita bíblica, y sabe, al principio cometí el error muchas veces de venir y pues estudiaba mi clase y pararme y darle a los niños la enseñanza. Y un día en oración el Señor me recordó que soy responsable de esos pequeños, de lo que les voy a enseñar, y que no puedo venir en mi conocimiento y en mis habilidades que tengo para darle una clase. Y me enseñó que tengo que orar por esos niños, que tengo que clamar por la vida de esos pequeños, que ellos puedan entender el mensaje de la palabra de Dios. Y siempre hago mis clases prácticas, no tantas citas, no tantas, no. Un texto y sobre ese trabajamos, que los niños lo puedan aprender bien, que lo puedan aplicar a sus vidas, lo puedan comprender y asimilar, porque es importante el caminar con Dios. Entonces no necesita usted matar para andar en la carne. Yo, mi pregunta es, ¿caminamos en el Espíritu, hermano? ¿Qué es andar en el Espíritu? Dice el verso 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mira lo que dice la versión actual, me gusta cómo dice la versión actual. Porque ustedes pertenecen a Él, dice, y porque ustedes permanecen en Él, en el poder del Espíritu que da vida. Otra vez, no le entiendo muy bien. Porque ustedes pertenecen en Él, el poder del Espíritu que les dio vida, a libertad del poder del pecado que lleva a la muerte. Más sencillo. Éramos esclavos nosotros en nuestra vida pasada sin Cristo. Todo aquel que no vive en Cristo es esclavo del pecado. Vive en condenación eterna, dice la Escritura. Está muerto viviendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vida verdadera viene en Cristo. Y no hablo de esa vida física que vivimos. Cuando Dios le dice a Adán que el día que comiera del fruto iba a morir, le hablaba de su muerte física, pero sobre todo de la muerte espiritual, de la separación que tendría con Dios de la desobediencia. Y a partir de que comió el fruto, dejó de tener comunión con Dios. Éramos muertos. Jesús viene y toma nuestro lugar, se humana en forma de pecado, dice la Escritura, se hace hombre en semejanza de carne y va a la cruz, pero sin pecado y sin dejar de ser Dios. Es lo que dice la Escritura. Dice, entonces Él, al tomar mi lugar, mató esa muerte de pecado que me tenía condenado y me llamó a vida, me dio una libertad, una nueva vida, vivificó mi vida y ahora vivo. ¿Sí? Vivo, ahora vivo en esta vida también, porque me llamó a vivir conforme a la libertad. No sé por qué, si a usted le haya pasado, pero antes de venir al Señor y caminar con el Señor, las cosas que hacía malas o que eran malas, que eran incorrectas, eran naturales en mí, no las discernía que estaban mal. Como por ejemplo, me gustó el alcohol y para mí era normal el fin de semana, después de trabajar toda la semana, irme a gastar.
en el alcohol lo que había trabajado toda la semana. Todo el mundo lo hace, ¿sí? Y yo ahora que estoy en Cristo, por lógica, no puede ser que te pases matando todo el día, toda la semana, para el sábado ir a gastártelo en mugre alcohol y acabar el fin de semana desanimado, deprimido, con culpa y todas esas cosas que vienen en nuestra vida. Pero así era todos los días, cada semana. Y por lógica decía yo, ¿cómo es posible? Ahora que estoy en Cristo, definitivamente es algo tonto, es algo absurdo, que usted no comprenda que está mal lo que hace. Algo bien práctico en nuestras vidas. Y muchas veces pasa, le digo, porque yo tuve que aprender a administrar en mi casa también. No sabía yo, mi papá no me enseñó, no me dio un curso de finanzas en casa. Pero aprendí que no puedes gastarte 1,000 pesos si ganas 800. No puedes pedir de prestado para mañana. No se puede vivir una vida así, porque te crea conflictos, problemas y luchas. Y es obvio, o sea, por naturaleza, por lógica, no se puede, las matemáticas no dan. Tienes que aprender a administrarte, tienes que aprender a administrar lo que el Señor te ha dado ahora como hijo de Dios. Y muchas veces nosotros cargamos con ese problema de no administrarnos en nuestra casa. Y vivimos así endeudados, pidiéndole aquí, pidiéndole allá, y frustrados porque ya no podemos pagar lo que pedimos. Si no tengo para comprarme un carro de 50,000 pesos y necesito un carro, tengo que orar para que el Señor provea. Y que si me provee uno para uno de 20,000 y es un carro que Dios me ha dado, pues lo compro porque me va a servir. Pero no puedo vivir comprando en algo que no puedo pagar. Alguna vez un cliente me fue conmigo, sí tiene dinero, más que es bien duro, y se enojó por la cantidad que le cobré. Y me dijo tantas cosas. Ya lo había traído alguna vez a la iglesia. Y me molestó lo que él me decía, ¿no? Y le mandé con el vecino, le digo, ve con el vecino, si el vecino te cobra menos de esta cantidad, digo, yo te regalo mi trabajo, no me pagues nada, pero ve y pregúntale, dile que te dé un presupuesto y ya, para empezar. Segundo, digo, ¿por qué crees que traigo ese yonque de carro? Y me dice, ¿por qué? Porque no puedo pagar uno más caro, para ese tengo, pues en ese ando. Gracias a Dios que el mugrero nunca me deja tirado y siempre anda bien, y doy gloria a Dios porque tengo en qué moverte. De mi casa al trabajo es 1 hora 40 minutos de ida y 1 hora 40 minutos de regreso en el camión, si bien me va. Y en el carrito pues a veces me aviento 40-45 minutos, depende cómo esté el tráfico. Así que me estoy ahorrando más de la mitad del tiempo, y ese tiempo lo aprovecho. Pero vivo contento con lo que tengo, hermanos. Y ese es vivir en el Espíritu, vivir con la libertad, no afanado, no cargado, para poder tener libertad de elegir. No sé, si algún día me quiero ir de vacaciones, tengo que ahorrar, no me puedo ir con esa manera de pensar muchas veces de que el Señor proveerá. No, y el Señor proveyó. Muchas veces ya te dio para que tú administres y vaya. Tenemos que vivir en esa libertad de nuestra finanza, no condenado a siempre estar luchando por ellos. Si vas a tomar una decisión a futuro, hay que orar y ponernos en las manos de Dios para que Él nos enseñe, nos ayude y nos guíe para tomar la decisión correcta y sabia que debemos tomar. Así que Jesús toma nuestro lugar, hermanos, en la cruz del Calvario, y lo que no podíamos cumplir por nuestros propios méritos y fuerza, Él lo hizo. Somos libres. Tu pecado, tu condenación, tu culpa ha sido perdonada. No significa que vivimos como queremos, que nos da libertad para hacer lo que se nos venga en gana. No, la libertad es para agradar a Dios en esos términos y límites que Él ha establecido. Hay límites para nuestras vidas, hermano. Dios los ha puesto. Hay límites espirituales en su palabra de Dios que me dicen por dónde debo ir y por dónde no. ¿Sí? Ser sabio en las decisiones que tomo. La verdad, les hablo un hombre que es libre de todo complejo, hermanos. Y algún día tendré el tiempo para contarles lo que fue Esteban. Y yo sé que cada quien tiene su pasado, pero quiero exaltar lo que el Señor ha hecho en mi vida. No lo que fui, porque fui un miserable, pero el Señor ha traído tal libertad a mi vida. Y no creas que tengo dinero, el dinero no da la felicidad. Tengo un trabajo, gracias a Dios, que ha sido próspero, ha sido por la gracia de Él. Aquellos que conocen mi taller no tienen ni letrero, pasas y no sabes que es un taller mecánico. No tengo nada, ¿sí? Pero el Señor ha sido bueno y me ha dado gracia, y sé que es eso nada más, gracia de Dios. Y Él suple y provee en su voluntad, en su gloria, para que tú aprendas a vivir confiado.
Hace mucho que dejé de vivir afanado, y no porque ya no comen como si me odiaran mis hijos, no, siguen gastando todavía, pero ahora he aprendido a vivir en la voluntad de Dios, a vivir confiado. No tengo que afanarme porque me preocupo, me enfermo, me estreso, me afano, y a final de cuentas termino igual, no soluciono nada. Más cuando en mi carga llevo al Señor mi petición, mi oración, yo no tuve que hacer nada. Y por eso tengo paz, tengo libertad. Y qué mejor bendición saber que ha sido eximido, sido libre. Platicaba con un amigo que fue encerrado, le dieron muchos años, pero por gracia de Dios le dieron libertad. Dijo, esa palabra que escuché, que eres libre, eres absuelto de toda culpa y ya no estás obligado a pagar tu condena. Oh, tremendo. Y tuvimos la oportunidad de llevarlo al Señor y decirle, pues qué mejor aún si el Rey de Reyes, aquel que te condenará a perpetuidad en el infierno, te diera esa libertad. Qué bendición, hermanos. Y si pudiéramos comprender lo que es la libertad en Cristo, no traerían esas caras que traen de amargura hoy. No, no es cierto, no es cierto. La vida es hermosa en Cristo, hermano. La vida es preciosa, de verdad. Y esa ley nos ha sido imputada a nosotros. Por eso ahora que vamos al Señor, ya no va usted en su justicia, en sus fuerzas, en sus habilidades. El Señor ve a Cristo, a lo que Él hizo en su obra, y usted tiene libertad. En el Antiguo Testamento, cuando Salomón se establece el templo, bueno, desde antes en el tabernáculo había un área donde el sacerdote podía trabajar. Esa era su área de trabajo, ahí sacrificaba y hacía todo lo que hacía por el pueblo. Pero había una área, le pusieron un velo, a ese lugar no podía entrar más que una vez al año, y el sacerdote tenía que ir santificado. No podía venir de cualquier lugar y darse el lujo de entrar no, porque en ese momento muchos de ellos morían, ¿sí? Pero a ese lugar nada más entraba una vez al año, hermano. ¿Sabe? Usted y yo no podemos esperar ese año. Usted y yo hoy tenemos en Cristo la libertad de que al verse rasgado ese velo cuando Jesús fue crucificado, entramos directo a la presencia de Dios. Y usted sabe que no es por su habilidad, sino por la gracia y obra de Cristo. ¿Qué le impide pues ir a la presencia de Dios a diario? No necesita intermediario, no necesita hacer tal y cual cosa, ritos y demás para alcanzar el favor, la misericordia, el perdón de Dios. Usted tiene total acceso a la presencia del Padre en su totalidad. No se prive de eso si usted está en Cristo, porque si usted no está en Cristo no podrá hacerlo. Necesita a Cristo en su vida. Y si usted está en Cristo, usted tiene esa libertad de entregar. Dice el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué es lo que te ha ocupado? ¿En qué te ha ocupado el pensamiento, hermano, estos días? ¿A dónde está tu mirada? Todas las cosas que necesitamos, Dios las conoce y Él las provee en su momento. Pero si tú te afanas por aquello que no tienes, te decía, te lleva a vivir en amargura, te lleva a vivir en estrés, te lleva a vivir preocupado. Y deja de disfrutar lo que ya tienes por querer obtener lo que todavía no te ha llegado. Entonces la paz que Dios te dio, ya no la vives, porque estás pensando en qué vas a hacer mañana. ¿En qué estás ocupando tu mente? Vivimos el día a día agradando al Señor. Tomas tiempo para decirle al Señor, Señor, hoy quiero agradarte, ayúdame a agradarte, ayúdame a morir aquellas cosas que no te agradan, pero que sin duda están aquí todos los días, como dice Pablo, como aguijón en mi carne, tratando de derribarme, tratando de desviarme de tu voluntad, de caminar en tu verdad. O tomas el día y vámonos a la misma rutina de todos los días. ¿En qué empleamos nuestra mente? Y si nos ocupamos de las cosas materiales, dice Pablo, es lo que vamos a cosechar. Cosas materiales, que con el tiempo dice la Escritura que todo en esta vida es temporal y pasajero, nada es perdurable. Aún el mismo oro se devalúa, pierde su valor, pierde su precio. Vas a la agencia y compras un automóvil nuevo, vale una fortuna. Lo sacas, le das 2 vueltas en la cuadra, ya no lo quiero, ya no vale, ya no te van a regresar tu dinero. ¿Sí?
Entonces, ¿por qué ocuparnos en las cosas materiales? Cuando tienes la oportunidad de ir y evangelizar, ¿por qué no lo hacemos? Pasar un buen tiempo con el Señor. ¿Por qué te quedas en casa? ¿Por qué estás ocupado en que no te alcanza, en que no es suficiente? Siempre así pasa, hermano. Pero cuando ponemos la mirada en nuestro Señor, es ocuparnos en el Espíritu, dejarnos guiar por el Espíritu, a buscar la voluntad del Señor. Y si algo que Dios sabe hacer es guiarnos por el camino que Él quiere que caminemos. A Israel, cuando lo sacó de Egipto, le dijo, los llevó por el lugar y les dio principios, les dio estatutos por los cuales tenían que conducirse, y al cumplirlos dice que tendrían bendición en abundancia, y si no, sufrirían las consecuencias. Ellos no tenían la escritura como tú y como yo. A ellos se les hablaba el mensaje, al igual que Cornelio, como vimos en la mañana, él iba y escuchaba. Y qué triste. Usted miramos y se ve fácil, ¿no? ¿Cómo acabó el pueblo de Israel? ¿Cómo terminó? ¿Cómo 40 años para cruzar un lugar que le tomaba 2 semanas, si acaso? ¿Fue culpa de Dios? No. Fue culpa de ellos mismos, de las decisiones que tomaron. ¿Por qué esperas tanto tiempo para el ministerio que el Señor te ha dado? Usted y yo tenemos talentos, tenemos dones que el Señor nos ha dado. Faltan maestros en la escuela dominical, hermanos. Falta un estudio de discipulado para nuevos creyentes. Falta una reunión de matrimonios. Hay tantas áreas de nuestra vida que podemos emplear. Pero muchas veces, hermanos, estamos ocupados en las cosas de la carne y no en las que el Espíritu quiere. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Viviendo en nuestra voluntad, en nuestras decisiones, es imposible que alcancemos el favor de Dios. No hay siempre repulsivo nuestra obra carnal con la voluntad de Dios, hermanos. No es por nuestras habilidades, otra vez digo, es por la gracia de Cristo que podemos venir a Él, que podemos tener comunión con Él, de que podemos acercarnos a Él. No es por nuestras habilidades, por nuestros conocimientos, salen sobrando. Es por la gracia de Cristo en nuestras vidas. Y si usted tiene a Cristo, no se prive, disfrutemos de esa bendición, porque nuestra carne solamente a través de oración, a través de ayuno, a través de comunión en la palabra de Dios, a través de lucha, porque no es algo que se pueda domar con fuerza de voluntad, hermanos. No es algo que yo le puedo decir a mi carne, nos vamos a levantar a las 3 de la mañana todos los días a orar. No, créame. Para desarrollar una vida de oración también se lucha. Yo recuerdo en los primeros días, a veces me quedo dormido ahí, amanezco entumido ahí después de una hora, no estaba orando, me quedé dormido, ya todo entumido, me levanté porque me dolían las piernas. Señor, qué vergüenza que vine a orar y mira, me quedé dormido. Pero es porque nuestra carne, ¿no? Pero cuando tú te sometes y buscas, peleas, no es fácil. Si hay algo que es difícil de vencer, es nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza humana. Y con venir nada más a la iglesia no es suficiente. No basta, hermano. Yo te digo porque el Señor ha sido bueno en mi vida y esto me ha llevado a desarrollar un tiempo. ¿Cuántas veces hemos leído la Escritura en el año que pasó, este año? No quiero avergonzarte, ni la intención tampoco es condenarte, pero es responsabilidad tuya y mía como hijos de Dios. A veces en la reunión de varones ya dejé de hacerlo porque sentí que estaba dañando a mis hermanos, pero no era por exponerlos. Y teníamos una dinámica ahí de hacer preguntas y respuestas y a lo largo de la Biblia, y como ejemplo, ¿quién fue el papá de Sansón? ¿No? ¿Cómo se llamaron los hijos de José? Digo, de Jacob, lo formaron el pueblo de Israel. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Y es triste que a veces años en la iglesia y no sabemos cosas de ABC, que son del ABC de la iglesia, ¿no? ¿Sí? Ahora si hablamos de justificación, de regeneración, eso es lo que me refiero, hermanos, como hijo de Dios. ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy enfocado? ¿En dónde está mi mirada?
Dice el 7, dice, porque cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo, hermano. Y por más bonito y más guapo que se venga a la iglesia, hay evidencia de nuestras vidas. Ahora, ¿por qué han pasado tantos años y muchas veces no parece que hemos crecido? Y no te estoy hablando de que seas una eminencia, que te sepas libros de memoria, de que seas un hombre que te pregunta, una mujer que te sabes tienes todas las respuestas. No me refiero a eso. No me refiero a eso. La espiritualidad, siempre he dicho, tú no la puedes medir. Yo no puedo decir qué tan espiritual eres, porque es algo que no se ve, solamente Dios sabe. Pero sí se refleja en mi conducta, en mi carácter, en mi actitud, en mi manera de comportarme, en mi manera de responder, en mi manera de caminar. La comunión con Dios es algo que se refleja a través de tu diario vivir. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo tratas a los demás? Aquí es fácil, le digo. Aquí el hermano Esteban es bien generoso, bien bueno, bien amable. Pero ¿cómo es con su esposa y con sus hijos? ¿Cómo trata a su familia? ¿Cómo se lleva con sus vecinos? ¿Cómo trata a los demás? ¿Cómo es su trabajo? ¿Cómo trata a sus clientes? ¿Cómo trata a sus compañeros? Ahí es donde se ve la esencia de la persona. El Espíritu Santo nos va a quitar toda máscara, hermanos. Y cuando tú vienes a la presencia de Dios, tú eres tal cual eres. Ni más alto, ni más bajo, ni más grande, ni más pequeño. No puedes alardear de lo que no tienes. Delante de Dios tú estás desnudo, tu corazón está abierto y Dios mira tal cual tú eres. Pero algo maravilloso es que si te humillas, Dios te exalta. Si te arrepientes, Dios te perdona. Si tú le buscas, tú lo hallas. Y Él hará en ti lo que Él ha prometido hacer. Hermana Melesia, hermana Angelita, se fue. Me olvidó el nombre de la hermana Roxana, también se fue, creo que se fue. Y hermana Ceci, deje de vivir oprimidas. Deje de cargar con esa carga que tiene. Si en el pasado te marcaron, te dañaron, Dios te ha dado vida hoy. No tiene por qué vivir oprimida de lo que hiciste o no hiciste. No tiene la culpa de lo que hicieron los demás, tú eres libre. Y sabe, yo he entendido que el amor de Dios, ni mi papá ni mi mamá con todo su amor pueden amarme a la manera que Dios me amó. No me falta nada. He entendido el amor de Dios al grado que mi vida es nueva. Y no hay complejos, te lo digo que no hay complejos porque era un hombre tan acomplejado. No tengas miedo por mañana. Deja de escuchar lo que dicen de los demás, de que no puedes, de que tú eres, de aquello. Que escucha la voz de Dios que te dice que tú eres amado, que tú eres especial, que ya no hay condenación en ti si estás en Cristo, porque Él ha pagado tu precio. Ahora aprende a caminar, a tomar decisiones, a escuchar la voz de Dios y déjate conducir por Él. Cumple tu ministerio y tu llamado a lo que Dios te puso a hacer y hazlo en libertad, no con esas cargas. Déjate guiar por el Espíritu de Dios. Siente el abrazo del Padre esta mañana, este día. Y dile a Dios gracias por la libertad. Gracias por la plenitud, por el gozo, por la paz que nadie te puede dar. Solamente el Señor. Así que no vivas más frustrado. No vivas más encadenado, hermana Toñita. Sé que sufres por la situación que estás viviendo. Son resultados de haber vivido una vida. Pero qué bendición es que hoy el Señor está contigo y no hay nada ni nadie que te pueda separar de Él. No hay nada ni nadie que te quite, te robe lo que Él te ha dado. Y que mañana
Mañana, hablando en futuro, podrás mirarle cara a cara, podrás tocar sus manos, podrás besar sus pies literal, y podrás conocer a tu Señor tal cual es, no a través de los ojos de tu corazón, sino en plenitud. Deja que Él te guíe, deja que Él te sane, deja que Él te restaure. Y disfruta de lo que Dios te ha dado hoy. Ten paz, ten contentamiento y aférrate a sus promesas. Sigue caminando, sigue luchando, sigue buscando para agradar a aquel que te tomó por soldado. Sigue esforzándote por dar tu mejor nota en lo que haces y hallarte aprobado por la fidelidad, la perseverancia, la obediencia que tienes al Señor, por esa dedicación, por esa gratitud a lo que el Dios ha hecho por ti y por mí. Ponte de pie, hermano. ¿No crees que es tiempo de darle gracias a Dios? ¿No crees que es tiempo de alabarle por sus bondades? ¿No crees que es tiempo de gozarte? El Señor te ha hecho libre. El Señor te ha sanado, te ha perdonado. ¿Quién podrá hacerlo? Solamente Él. Pero entrégale hoy tus cargas, entrega tu culpa. Dile: Señor, perdóname, perdono a aquel que me ofendió, a aquel que me ha ofendido, y te entrego mi carga, pero quiero ser libre, quiero vivir en tu libertad, quiero vivir en tu gozo, quiero vivir en esa verdad todos los días y cada día de mi vida. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos esta tarde.